Amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Dentro de estos temas generales de la fe hemos estado revisando, comenzamos en el audio anterior revisando acerca de la meta del creyente. El hombre fue creado para Dios. Su corazón tiene que ser ocupado y llenado por Dios. El corazón del hombre es muy pegajoso, decíamos esto en el audio anterior. Es muy difícil que el corazón del hombre esté vacío. Una vez el pastor Charles Spurgeon predicaba y dijo desde la plataforma ahí donde estaba: miren a este hombre que está aquí, sus pies han crecido en su corazón. Todos se pusieron de pie, pero no vieron nada extraño en aquel hombre. Entonces explicó: los pies de este hombre son para andar sobre la tierra y el corazón no debe tocar la tierra. Pero hoy todas las cosas de la tierra han entrado en el corazón del hombre. Es por eso por lo que digo que los pies del hombre han crecido en su corazón. ¿Era esto una broma? Él siguió diciendo: muchas veces le pregunto a un niño, ¿deseas tener a Jesús? Y su respuesta es: sí, quiero tener a Jesús. Le pregunto: ¿quieres tener mucha ropa y juguetes y entretenimiento? Y él dice: sí, quiero ropa, juguetes y entretenimiento. Y después le pregunto: ¿y quisieras tener unos dólares? Y contesta: sí, también quiero unos dólares. ¿No es esto un buen ejemplo de que los pies los pies crecen en el corazón? Todos nuestros corazones son impuros. Esta impureza no necesariamente significa que cometemos pecados y suciedad. Tal vez no tengamos ningún pecado ni nada sucio. Vamos a suponer, no estamos hablando de cosas externas mal hechas, pero sí es posible que tengamos muchos intereses y pasatiempos por allí. Un corazón muy dividido. En Génesis, después que el hombre perdió a Dios como a causa de la caída, empezó a buscar muchas otras cosas para reemplazarlo. Como resultado, los miles de años de historia humana nos muestran que después de abandonar a Dios, el hombre cayó en el mundo materialista, arrastrado por el amor y la exaltación de esas cosas materialistas, y hasta ahora no ha podido rescatarse de allí. La caída del hombre tuvo dos resultados. Uno es que el hombre cayó en la trampa de las cosas materiales, y la otra es que el hombre cayó en la trampa de los pecados. Las cosas materiales son para el deleite del hombre. Si el hombre tiene a Dios, no necesita de las cosas materiales para su deleite. Hoy en día, sin la acumulación de cosas materiales o sin el esfuerzo, la atención en las cosas materiales, parece que el hombre no encuentra deleite, o el hombre natural nunca lo encontrará allí. Por supuesto que el hombre perdió a Dios y no tiene a Dios, entonces necesita el disfrute de las cosas materiales. Las cosas materiales, por ser un sustituto de Dios, son una imitación falsa. Aquellos que recalcan la importancia del disfrute de lo material buscan satisfacción y consuelo en el mundo material porque no tienen a Dios. Hoy, ¿qué tal de los creyentes que parecen estar en esa situación? Una persona que tiene a Dios pone a un lado las cosas materiales. Cuando la carne del hombre tiene ansia por las cosas materiales, amado, esto lo conduce a muchas concupiscencias. Es una realidad que muchas cosas no clasificadas como malas en sí mismas pueden despertar la concupiscencia y llevarnos a pecar. El disfrute de las cosas materiales siempre conduce al pecado. Esto es un principio inalterable. Las personas más disolutas, las que más fácil se desvían a la inmoralidad, son las que más disfrutan de las cosas materiales. Ellas hacen hincapié en el disfrute de la comida, el vestido, la vivienda, el entretenimiento, los medios de transporte, y al final son conquistadas por sus concupiscencias. Por lo tanto, el resultado de caer en la trampa de las cosas materiales es que el hombre cae entonces en la trampa de los pecados. Las cosas materiales hacen que la concupiscencia del hombre se desarrolle. Todas las diferentes clases de cosas materiales han sido organizadas y sistematizadas hasta formar un mundo material.
El hombre existe en el mundo únicamente para su vivir, el cual se mantiene por medio del alimento, el vestido, el abrigo y el transporte. Cuando una persona tiene algún problema relacionado con su vivir, su disfrute es afectado. Si no tiene lo suficiente para comer, si no tiene abrigo para calentarse, si no tiene un lugar donde vivir y si no tiene un medio de transporte, esto significa que sus necesidades materiales o básicas aún no han sido resueltas. Y estos asuntos están relacionados con el disfrute de las cosas materiales. El disfrute de las cosas materiales se ha desarrollado hasta convertirse en un sistema al cual la Biblia llama cosmos o mundo. Todas las cosas, todas las diferentes cosas materiales se han convertido en un sistema para atrapar y que de hecho atrapa al hombre. En esto consiste el mundo. El mundo despierta la concupiscencia del hombre y cuando esto sucede es fácil que el hombre caiga en pecado. Cuando la concupiscencia del hombre se manifiesta, no hay forma de que el hombre escape del pecado. La caída del hombre en la trampa del pecado consiste tal vez en dos aspectos. Uno es el disfrute y el otro es el pecado mismo. En conclusión, donde quiera que la gente disfrute de las cosas materiales, allí estará la concupiscencia y también el pecado. El disfrute de lo material ciertamente conduce a la concupiscencia del mundo. Además, el hombre al caer entró en el mundo de las cosas materiales. Sin embargo, una escasez de alimento y de vestido son verdaderos problemas personales. Cuando esta circunstancia se presenta, ¿cómo deben vivir los cristianos en la tierra? Algunos describen a los judíos como un pueblo que verdaderamente ama el dinero. También dicen lo mismo de los chinos, que estos últimos hasta adoran dioses para hacerse ricos. Pero sabemos por la experiencia que esto no es exclusivo de estos pueblos. Es penoso, pero con el enfoque del evangelio de la prosperidad, creemos que algunos han creído en Jesús con la intención solamente de conseguir riquezas. Y lo escuchamos en sus testimonios, lo que ellos llaman sus testimonios, que en realidad no edifican en absoluto, porque no son el testimonio de Dios. Es demasiado el enfoque en pedir la bendición de Dios para que los negocios vayan bien y ganemos mucho dinero, supuestamente para sustentar la familia. Pero en realidad esta clase de testimonio y oración no están de acuerdo con los deseos ni con el propósito de Dios. Si Dios tiene misericordia de nosotros, y decimos esto con todo temor, no nos hará ricos, porque las riquezas es Satanás mismo disfrazado. Y con franqueza, amado, ese es el mundo y ese es el pecado. En realidad esa no es una bendición. Debido a que nuestro corazón no es puro, esperamos que Dios nos bendiga y nos dé paz. Los cristianos no debiéramos orar así, por cuanto esta clase de oración no agrada a Dios. La Biblia, hermano, es clara cuando dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde la vida de su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de la vida de su alma? Mateo 16, 26. Si una persona desea seguir al Señor, debe vender todos los bienes y darlos a los pobres, y entonces tendrá tesoros en los cielos. Léalo allí en Mateo 19, 21. Los cristianos hoy en día se encuentran en una situación lamentable. En realidad valoran lo que los santos del primer siglo desechaban, del primer siglo. En el capítulo 1 de Eclesiastés, Salomón declaró que todas las cosas bajo el sol son vanidad de vanidades. Véalo allí, Eclesiastés 1:2. Si Dios nos diera las cosas materiales, las cosas que están debajo del sol, nos estaría dando vanidad. Entonces todo el enfoque del evangelio de la prosperidad es enfoque en la vanidad. En el Nuevo Testamento, Pablo, quien era un hombre que conocía a Dios, dijo que las cosas materiales eran desecho, estiércol, cosas apestosas, sin valor. Filipenses 3, 7 y 8, léalo. Sin embargo, muchos cristianos hoy consideran que esas cosas malolientes o consideran a esas cosas malolientes como si fueran un tesoro. Esto se debe a que el hombre, después que cayó en la trampa del disfrute de las cosas materiales, no es capaz de discernir la verdadera naturaleza de esas cosas. Es por eso que incluso algunos preguntan con un poco de desconcierto: hermano, ¿usted está hablando en serio al decirnos que no debemos preocuparnos por el alimento ni por nuestra subsistencia?
¿Por qué tenemos que vivir o venir, a una relación que ni siquiera puede proveernos lo necesario para vivir? Muchas personas han hecho esas clases de preguntas. Esto solo nos muestra la situación lamentable en que se encuentran los hombres que han caído en la trampa de las cosas materiales. Pareciera que eso es lo único que valoran y no exactamente las necesidades, sino los excesos. Sin embargo, la salvación que Dios efectúa nos libera de la condición caída del mundo material. Así que nos ha librado de nuestras concupiscencias. Por consiguiente, los cristianos no deben tomar nada más que a Dios mismo como su meta. En los primeros 2 o 3 siglos aparecieron algunos cristianos verdaderamente modelos. A ellos no les importaba nada que no fuera Cristo. Como resultado, abandonaron su riqueza, su fama y estuvieron dispuestos a pasar hambre y a sufrir el martirio. Incluso en los siglos XIII, XIV, XV, todavía se podía encontrar esta clase de cristianos. Un ejemplo de esto es Francisco de Asís. Él provenía de una familia adinerada y había recibido inclusive una gran herencia de su padre. Pero un día, mientras meditaba, recibió una revelación. Él pudo ver que una persona pierde a Dios si gana riqueza. Y si gana a Dios, no habrá en él espacio ya para la riqueza. Él había encontrado la meta de la vida humana, la cual es simplemente Dios mismo. Él comprendió que si quería cualquier cosa que no fuera Dios, perdería a Dios. Ese día el Señor le dijo: vende todos tus bienes. Y él respondió abiertamente: Señor, venderé todos mis bienes para seguirte a ti. En otra ocasión, mientras meditaba en la presencia de Dios, alguien le dijo en broma que él lo que estaba era pensando en casarse. Y a esto él respondió: sí, tienes razón. He estado pensando en comprometerme con una joven llamada Pobreza. De hecho, acabo de comprometerme con Pobreza. Después de decir esto, se puso en pie y ese mismo día entregó todos sus bienes a los pobres. Muchos cristianos se sintieron muy conmovidos por él y en esa época respondieron de la misma manera. Ese es el modelo y la meta cristianos. Si los hijos de Dios desean ganar a Dios, tienen que abandonar la atención a sus riquezas, ya sean materiales o de otra índole, y estar dispuestos a ser pobres. El aire no puede entrar en una taza que está llena de agua. El agua tiene que ser derramada para que el aire pueda entrar. Quiera Dios tener misericordia de nosotros para que podamos ver esta realidad. Puesto que somos hijos de Dios, nuestra meta no es el disfrute, hermanos, ni la paz, sino Dios mismo. Quizás algunos digan que no pueden creer en esa clase de cristianismo, que ese no es el evangelio. Sin embargo, muchos han creído en Cristo. En los pasados 2000 años, decenas de miles de cristianos se han hecho pobres voluntariamente, han desechado todo lo de ellos, lo material y sus riquezas personales, las riquezas naturales tal vez con las que ellos nacieron para seguir al Señor. Estoy hablando de talentos naturales o puntos fuertes. Hoy en día, si deseamos seguir el camino del evangelio del reino, necesitamos también esa clase de visión y carga y así poder testificar diciendo: todas las cosas son basura. Lo que busca mi corazón no es paz, ni bendiciones, ni mejorías, no, ni bienestar, sino que mi corazón busca a Dios mismo. Juan Bunyan fue alguien muy conocido en la historia de la literatura inglesa. Él es el autor del Progreso del Peregrino. Se cree que en una ocasión él exclamó a gran voz: «Oh cielos, vengan, oh tierra, ven. Yo alabaré al Señor a quien sirvo si me lleva al cielo. Y si me manda al infierno, todavía lo alabaré». A él no le importaba ni el cielo ni el infierno. Lo único que le interesaba era Dios. Él no deseaba ni el disfrute de la era presente, ni las bendiciones de la era venidera, sino ganar a Dios. Ese es el modelo apropiado para los cristianos. Y esta también es la meta, es la búsqueda apropiada de los cristianos. Después de que un cristiano es salvo, debe tener al menos conocimiento en cuanto a algunas cosas fundamentales. En la próxima entrega las vamos a revisar. Gracias y paz, amados.